Ya, chiquillos, ahí está grabando. ¿Ya? Entonces vamos a ir con lo que es la presentación del plan de trabajo de la clase de hoy. Ya, pequeños, entonces lo que hoy vamos a trabajar es reconocer los factores de variabilidad. En la evolución, dice, los estudiantes leen la página 26 y 27 del texto de biología, con el fin de comprender el fenómeno de variabilidad y cómo se explica la aparición de distintas especies a través de los cambios que sufren por el ambiente y cómo éstas se adaptan para sobrevivir. Para esto se deben desarrollar las actividades planteadas en la página 27 durante esta clase en vivo que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, como dice acá, los materiales son su texto, su cuaderno, lápices, reglas, si es que hay que dibujar, todo lo que conlleva eso. Y al igual que la semana pasada, tanto en biología como en química no se envía ninguna tarea, chicos. Todas las tareas que hacemos se hacen en clases, usted lo anota en su cuaderno, como dice acá, de forma ordenada, con el fin de que usted pueda estudiar. ¿Por qué? Porque las pruebas, ya tengo la fecha de la prueba, que se las voy a decir al finalizar la clase. ¿Sí? Así que ojo con eso. Ya pequeños. Ya les mostré el plan de trabajo, entonces nos vamos a la página 26 de su libro de biología. Y aquí está, ¿ya? Que en este caso es la página que nosotros dejamos inconclusa la semana pasada, teniendo en cuenta que trabajamos esta actividad de el alicate, el gotario y lo que es, en este caso, las pinzas. Y nos vamos a esto, ¿ya? Entonces, para poder comenzar lo que es la clase de hoy, necesito que lean lo que es variabilidad, presión selectiva y reproducción diferencial, ¿ya? Para leer estos tres términos, por favor, leanlo lento, chicos, porque de esto se trata toda esta clase, de comprender estos términos, porque si no los comprende, lamentablemente se va a perder mucho en biología, ¿sí? Leanlo de manera lenta. De hecho, si quiere, puede ver los dibujos que están acá al lado. 4 minutos para leer estos tres términos, ¿ya? 4 minutos, por favor. Voy a agrandar la imagen para que, en este caso, las personas que no tengan el libro puedan leerlo ahí de la clase. Eso. 4 minutos. Alguien me habló. A ver, ¿quién me habló aquí? 26, 27. Página 26, chiquillos, ¿ya? La que estoy proyectando ahora es la página 26. Ahí está, ¿ya? Tienen que leer variabilidad, presión selectiva y reproducción diferencial. Eso.
Ya pequeños, entonces, tenemos los tres conceptos que en este caso tenían que leer y comprender de la mejor manera. Por ejemplo, ¿quién me puede hablar lo que significa el concepto de variabilidad? ¿Qué quiere decir? Es como las diferencias que tienen en una misma especie. Ejemplo, que tienen distintos genes o distinto aspecto físico. Ya, bien. En este caso, lo que usted acaba de dar como ejemplo de definición está correcto. Pero necesito, deme un ejemplo para que tanto sus compañeros como yo pueda comprender. Porque yo lo entiendo, está perfecto. Pero necesitamos un ejemplo que usted pueda idear con lo que es el significado que acaba de decir. En los seres humanos, cuando hay cuando tienen una condición, eso es una variabilidad. Ejemplo, las personas que tienen Asperger. ¿Se puede tomar ese ejemplo? Ya, en este caso, ¿cierto? Tenemos muy bien, ¿ah? Usted lo que planteó en este caso es una diferencia entre organismos de la misma especie. Por ejemplo, tenemos personas de piel clara versus personas de piel oscura, en donde las personas de piel oscura, la característica que ellos tienen es que pueden soportar de mejor manera, ¿cierto? Los rayos del sol por su piel oscura, el cual tiene una gran concentración de melatonina, ¿ya? O sea, disculpen, de melanina, la cual, ¿cierto?, los protege de esa cantidad excesiva de luz. No hace una persona de piel blanca que puede estar solamente minutos con los rayos del sol, porque si no su piel se va a quemar. Entonces, lo que usted me acaba de mencionar es perfectamente un ejemplo de variabilidad, ¿ya? Diferencia entre los organismos de la misma especie. O sea, diferencia entre seres humanos, somos de la misma especie, pero hay diferencias o rasgos físicos que nos hacen distintos. Muy bien. Presión Profe, selectiva. en el chat están escribiendo. Muchas gracias por avisarme. A ver, veamos el chat. ¿Qué dice el chat? Tipos de tortugas, tipos de serpientes. Muy bien, Dylan. ¿Ya? Las tortugas también. Tenemos distintos tipos de tortugas, siguen siendo especies, en este caso, o en este sentido, especies totalmente distintas, pero hay especies de tortugas que se repiten, que tienen características en donde pueden variar su pico para poder comer, sus aletas para poder nadar. Lo mismo las serpientes, ¿cierto? Muy buen acotación. Entonces, las diferencias genéticas, también, señorita Belén o Sofía Belén. Perros de diferente raza. Muy bien, Álvaro. También nosotros observamos ese fenómeno de variabilidad, ¿ya? En perros de raza y en todos los ejemplos que están dando en el chat. Ejemplo, tipos de osos, Dylan, cuevas, perfecto. También tenemos ahí, en este caso, los tipos de osos presentan una variabilidad dependiendo de dónde crecen, lo que comen, etcétera. Muy bien, chiquillos, entendieron clarito el primer concepto. Nos vamos al segundo, el cual dice presión selectiva o presiones selectivas. ¿Qué quiere decir este término? Es como que una especie viva en un ecosistema y ese ecosistema cambie. Eso sería una presión selectiva. Ya, que el O ecosistema cambie y eso sería una presión selectiva. Sí, muy bien, porque acá los da como ejemplo. ¿Ya? Pero acá, demos un ejemplo de presión selectiva. ¿Sale aquí, en este caso, en la imagen que nos acompaña con los pajaritos? Profe, tengo una pregunta. Pregunte, no se preocupe. Es que Pregúntenos. no sé si está bien, pero no entendí mucho eso. Pero, por ejemplo, hay pájaros que cuando hace mucho frío cambian
del lugar donde están así como viviendo y se van para otro Sí, lado en el otoño e sí. invierno. Eso es migrar, están migrando. Bien. ¿Eso sirve? ¿Eso es o no? Eso también sirve, perfecto. Mire, cuando hablamos, en este caso, de presión selectiva, hablamos de factores ambientales cuya variación afecta negativamente la reproducción diferencial de los organismos. Involucra la exposición a nuevos ambientes por modificaciones de condiciones del lugar o por migraciones de las poblaciones. O sea, lo que me decía su compañero Raúl, si no me equivoco, si cambia el ambiente, claramente ahí hay un, por así decir, una pérdida de este ecosistema, por lo cual expone a organismos a que sean, en este caso, eliminados o cazados. Por ejemplo, en la imagen 2, vamos a suponer lo siguiente. ¿Qué escarabajos están comiendo aquí las aves? ¿El amarillo con verde o el marrón cafecito? El amarillo. El amarillo con verde, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué usted puede decir por qué se están comiendo solamente al color amarillo y no al color café? ¿Qué se le ocurre? Debe tener otros nutrientes que favorece al organismo de ese animal. De nuevo, señorita, ¿cómo? Debe tener otro tipo de nutrientes que favorece a ese tipo de animal. Eso, el ambiente está favoreciendo ¿a quién? ¿Al verdecito o al cafecito? Al café. Al café. Como por Y, ejemplo, y no, estos dígalo, Raúl. presentan una variabilidad, ya que son Sí, diferentes a los otros insectos. ya, lo que nosotros vemos, bueno, antes de ir al concepto de variabilidad nuevamente, estamos en presión selectiva. Lo que nosotros vemos acá, ¿cierto? Es claramente de que el ambiente afecta negativamente al color verde-amarillo. ¿Cómo puede el ambiente afectar negativamente? Por ejemplo, en las estaciones del año, en donde en las estaciones del año, en otoño, ¿quién se camuflaría mejor? ¿El cafecito o el verdecito, chicos? El café, ¿Por qué? A ver. porque tiene un color parecido al otoño. Eso, muy bien. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, aquí de presión selectiva, cambio en recursos alimentarios, patógenos, condiciones atmosféricas, estamos hablando de estaciones del año, presencia de depredadores, entre otros, obligan, en este caso, a que una especie pueda sobrevivir, por ejemplo, en camuflarse o adaptarse al ambiente, o en este sentido, lo que ocurre con aquí, este escarabajo verde-amarillo, en donde es consumido lamentablemente porque no puede camuflarse en su ambiente. Eso sería una explicación. Es ahí en donde nosotros encontramos presión selectiva. Muy bien. Por ejemplo, si yo destruyo un bosque en primavera, ¿ya? En plena primavera, destruyo ese bosque. ¿Cuál de estos dos escarabajos se vería expuesto más? ¿El verde con amarillo o el café? El verde, ¿Por qué? porque ya no estarían las hojas de los árboles. Exacto, ya no estarían las hojas de los árboles, por lo cual está expuesto aún más a que los depredadores lo puedan consumir. Por ende, de aquí vamos a proyectarnos a 5 años más. ¿Qué tipo de escarabajo yo debiese encontrar en mayor cantidad, los verdes o los cafés, chicos? Los cafés, ¿Los cafés? Los cafés. ¿Por qué? Porque lamentablemente el ambiente generó una presión selectiva para que los depredadores consumieran este escarabajo verde amarillo. ¿Se entiende, chicos? ¿Dudas sobre sí, presión selectiva? No caché. ¿Quién no entendió? Dígame su nombre, señorita. Sadasca. Ya, Sadaska. Ya, mire, en Profe, yo este caso, también tampoco entendí. ya, vamos de nuevo más lentito. El primer término es variabilidad, ¿cierto? Dice, diferencias entre los organismos de la misma especie. Si ustedes ven, ¿es el mismo escarabajo en el primer término, chicas? Sadaska y no sé quién más me habló. No.
Usted no nota diferencias entre estos dos de la misma Ah, especie. sí, po, el color. El color, ya. A eso habla variabilidad. Hablo de la misma especie, pero hay diferencias, ¿ya? Lo mismo que el ejemplo del ser humano. Ser humano de piel blanca versus el ser humano de piel más oscura. Hay diferencias, pero estamos hablando de la misma especie, ¿sí? Acá la misma especie, entonces lo que yo observo es variabilidad, aquí. Vamos con presión selectiva. Habla de cómo el ambiente, de cómo en este caso algunos patógenos, ¿ya?, afectan negativamente a una de las especies que se presenta en el ambiente. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de escarabajo verde y el escarabajo café. ¿Qué pasa en las estaciones del año? ¿Ya? Solamente yo tengo que ver los colores de las estaciones del año para ver y presumir por qué se están comiendo aquí en este escarabajo. Señorita Sadasca, ¿a qué escarabajo se están comiendo aquí? ¿Al café o al verde? El verde. Ya. Ahora yo necesito que me diga el por qué. ¿Por qué cree usted que se comen al verde? Yo digo que porque las cafés, por así decirlo, están como, por así decirlo, muertas, No, hay que secas. presumir. No, todos estos seres vivos están vivos. Estos escarabajos están vivos. ¿Ya? No es que estén muertos, están vivos, Ah, vivos ya. en el ambiente. Todo está vivo. Olvídese de que estén muertos. La pregunta es, ¿por qué cree usted que solamente se comen al verdecito y no al café? Mm, no sé. ¿Usted ha visto que en la naturaleza los seres vivos se logran camuflar, por ejemplo? ¿Sabe lo que es camuflarse? No. Ya. Camuflarse en este caso es ubicarse en un lugar y pasar desapercibido. Por Ah, ejemplo, ya, ya. si usted va en el metro, con todos los compañeros del curso van con el uniforme Peumayén y yo lo veo de lejos. ¿Voy a diferenciarla a usted? Si estoy con la misma ropa, yo creo que no, po. Exactamente. Si usted está con la misma ropa, el mismo buzo, el mismo polerol, y yo veo de lejos y busco dónde está la Sadasca, solamente voy a ver polerones rojos y buzos rojos, no la voy a poder diferenciar. Entonces usted se camufló en ese lugar, ¿me entiende? Ya. Entonces los seres vivos, todos los animales, plantas, hongos, tienen la capacidad de poder adaptarse a su medio ocupando el color, ¿ya? Lo que nosotros vemos aquí, el color. Entonces, aquí, ¿por qué cree que se comen solamente al verde y a los cafés no? Porque es lo que necesitan. Es el mismo escarabajo, por lo cual podría darle los mismos nutrientes, Sí. pero ocupando el sentido del camuflaje. ¿Por qué creen que se come al verde y al café no? Vamos, usted puede, yo sé que usted puede. Ay. Yo, profe, yo. Ya, usted, a ver, ¿Por qué May- Porque podría ser que los verdes. ¡Ay! Los verdes están. ¡Ay! con calma, señorita, no No. se apure. Porque los verdes pueden ser que estén en los árboles y los cafés en la tierra. Entonces, como los pájaros están en los árboles, se comen a los que están en los árboles, ¿o no? Eso también es una muy buena explicación, en donde se ubican este insecto, por lo cual, si están los árboles y las aves están en los árboles, en este caso, lamentablemente, van a comerse a este insecto de color verde amarillo. En cambio, el cafecito, como usted dice, puede estar en la tierra, escondido, porque si la tierra es café y este escarabajo es café, los pajaritos van a tener la chance de verlo. No, No. Es más difícil ver a un animal camuflado que a un animal, en este caso, con colores llamativos. Por eso que en este caso nosotros vemos que las condiciones atmosféricas, por ejemplo, las estaciones del año, otoño, invierno, primavera, verano, es donde los animales se ven muy expuestos. Y es por eso que muchos animales o cambian el pelaje o cambian de color dependiendo de la estación del año para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en otoño, como lo mencionamos en el ejercicio anterior, y en otoño sabemos que todas las hojas y los árboles son café,
amarillo, ¿ya? ¿Un color verde resalta en otoño, chicos? Yo creo que sí. Sí, totalmente un color verde resalta en otoño. Por ende, las aves van a tener mayor chance de cazar a este color verdecito y el café va a poder sobrevivir en el otoño. ¿Sí? Caso contrario, si estuviésemos en primavera, ¿cuál de los dos tendría mayor chance de sobrevivir? El verde con amarillo. Verde. El verde con amarillo, porque podría esconderse las hojas. En cambio, el café se nota en una hoja y podrían cazarlo. Pero en esta imagen se ve claramente que están comiéndose solamente el amarillo verdecito, por lo cual yo puedo presumir de que están comiéndolo porque la estación del año permite de que el café se pueda esconder y el verde en este caso sea visible. No sé si le pude ayudar un poquito más, señorita Sadasca y su otra compañera que nunca me dijo el nombre. Sí, yo ahora ya entendí y me llamo Josefa. Señorita Josefa, ya. Muchas gracias. Entonces, a eso se trata, chicos. Dice, algunas variaciones pueden presentar ventajas frente a presiones selectivas, otorgando mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablo de reproducción diferencial, diferencia entre la probabilidad de que unos organismos dejen descendencia respecto a otros. Mayor sobrevivencia, fertilidad, velocidad de desarrollo, aumenta la probabilidad de reproducción. Por ejemplo, no, vuelvo a hacer la misma pregunta. Y durante todo el año, ¿ya? Las plantas siempre son cafés, siempre, ¿ya? Aquí, ¿cuál de estas especies en 5 años más debiese desaparecer completamente? ¿El escarabajo café o el verde? El verde. Lo que nosotros debiésemos esperar es que el escarabajo verde desapareciera porque si durante 5 años las plantas siempre estuvieron de color café, el que va a sobrevivir va a ser el escarabajo café y por lo cual de aquí en 5 años más deberíamos encontrar solamente escarabajos de color Café. Café. café, ¿ya? Todo depende de cómo es el ambiente. Por ejemplo, si yo les digo de que el escarabajo café se reproduce 5 veces al año, y que el escarabajo verde se reproduce solamente una vez al año. ¿Quién tiene mayor chance de sobrevivir? El café. ¿Por qué? Porque se reproduce más. Eh, Dígalo nomás. eh, Concibe más descendencia. Concibe más descendencia, exactamente. Todos los seres vivos que se reproducen en mayor cantidad durante el año tienen también mayor chance de sobrevivencia en lo que se refiere a la descendencia. Es por eso que, por ejemplo, ¿cuántas veces se reproduce al año un humano, chicos? ¿Cuántas veces, en este caso, se puede reproducir un humano en el año? Chan, chan. En el chat pusieron una vez y yo también creo que una vez porque dura 9 meses la guata, pues entonces ya es como... La mujer se puede reproducir una vez al año y el hombre cuantas veces quiera. Exactamente. En el caso de la especie humana necesita un sexo femenino y masculino. El masculino, en este caso, como el rol copulador que tiene, puede copular las especies femeninas que quiera. Pero en este caso no le sirve copular las especies que quiera, en este caso el sexo femenino, teniendo en cuenta de que el sexo femenino en las especies, en tanto mamíferos, aves, en todos los vertebrados, es en la que marca, en este caso, la natalidad de la especie. Es por ende que solamente en el ser humano es al año. Muy bien, ¿ya? Entonces, vuelvo a compartir porque pensé que no iban a responder, pero respondieron. Entonces nos vamos aquí a centrar de nuevo. Entonces, nosotros vemos la capacidad que tiene el ser humano de reproducirse solamente una vez al año versus ratones que se reproducen alrededor de 200 veces al año, chiquillos. Entonces, ¿quién tiene mayor chance de sobrevivencia? Los ratones. Solamente por el hecho de ya reproducirse en mayor cantidad
genera en este caso la chance de poder sobrevivir mayor cantidad de tiempo. Eso es todo, ¿ya? No sé si alguien tiene dudas sobre los tres términos que vimos ahora. Discúlpenme, chiquillos. Variabilidad, presión selectiva o reproducción diferencial. ¿Alguien tiene alguna duda de estos tres términos? Hable ahora o calle para siempre. Profe, Sofía dice que no entendió bien sobre la reproducción diferencial. Ya. Raúl, a mí no me entendió. Quizás si usted se lo explica, puede ser que entienda. ¿Lo podría explicar? La reproducción diferencial es como la diferencia que tiene una especie para dejar descendencia. Como acabamos de dar el ejemplo de los humanos y los ratones. Los ratones tienen tienen una reproducción diferencial con nosotros, ya que ellos, como se reproducen 200 veces al año y nosotros una vez, ellos causan más descendencia. Y por ende, ¿quién tiene más chance de sobrevivir de aquí a 5 años más? ¿Nosotros o los ratones? Los ratones. Nosotros. Uy, ¿quién dijo nosotros? Tiene que explicarme por qué. A ver. ¿Por qué usted cree que tiene mayor chance de sobrevivir que los ratones, chiquillos? Profe. ¿Cuál fue la pregunta, profe? No, es que Raúl dijo, ya, los seres humanos versus los ratones, ¿quién tiene más chance de sobrevivencia? Dijo, ¿quién tiene más chance de sobrevivencia? Todos dijeron ratones, pero una persona dijo nosotros, los humanos. Entonces quiero saber el por qué. Quizás tiene un muy buen argumento. Profe, Quiero escucharlo. Dígame. no sé yo, no sé si estoy equivocado, pero a lo mejor nosotros vivimos más que los ratones. Ya. En este caso, usted tiene razón. Si nosotros vemos la esperanza de vida, nosotros tenemos una esperanza de vida alrededor de 80 años. Los ratones solamente entre 4, máximo 5 años, 3 años, por ahí. El tema es que el hecho de que si usted tiene un accidente, va a poder dejar descendencia. Por ejemplo, si usted a los 3 meses de nacer, ¿puede dejar descendencia? No, No. Los ratones, 3 meses ya nacidos, ya están reproduciéndose. Por ende, los ratones tienen chance de dejar descendencia. sí. Sí. Bajo esa premisa, nosotros no tenemos que esperar años de maduración para poder generar descendencia, que es alrededor biológicamente, entre 10 a 11 años en promedio, biológicamente, ¿ya? En cambio, los ratones pasan 3 meses y ya pueden generar descendencia. Es por eso que existe la reproducción diferencial. Y lamentablemente, si nosotros ocurriera algún tipo de desastre como la pandemia, como una erupción, como un terremoto, ¿quién tiene mayor chance de sobrevivir de aquí a meses más adelante, chiquillos? Los ratones. Solamente porque se reproducen más rápido, ¿ya? Aunque agradezco, ¿cierto?, la parte de inteligencia que usted está aplicando al ser humano. Nosotros claramente podemos cuidarnos y todo, pero ante un accidente, ante una catástrofe, lamentablemente la reproducción diferencial, todos los animales, hay muchos animales que nos rodean que lamentablemente nos superan. Y es por eso que tenemos que cuidarnos. De hecho, la pandemia hubiese eliminado a gran parte de la población, en este caso, si no estuviésemos cuidándonos. Y ahí, Profe, también que al reproducirse una vez, ellos pueden concebir más. El ser humano concibe de 1 a 3 cada vez que se reproduce, pero los claro, ratones conciben más descendencia. muchas más, o sea, estamos hablando de entre un promedio de 10 a 12 crías por hembra embarazada. Entonces, no solamente habla de mayor cantidad y frecuencia, sino también habla de mayor individuos en nacimiento, en este caso, generados. O sea, eso habla de reproducción diferencial. Y eso es lo que yo apuntaba sobre si este escarabajo café se reproduce 5 veces al año versus este que se reproduce una vez al año, lamentablemente en el ecosistema de aquí a 5 a 10 años más, voy a encontrar mayor cantidad de escarabajos café, solamente porque se reproducen más rápido. Eso es todo. ¿Ya? Eso, pequeños.
no solamente en este caso la reproducción, sino también la fertilidad, la sobrevivencia, todos esos factores aumentan el concepto de reproducción diferencial. Y que por eso, idealmente, si usted tiene claro o entiende brevemente estos tres conceptos, podemos pasar a la siguiente página. ¿Alguien hasta aquí tiene dudas? ¿Es ahora o nunca, chicos? Ahora o nunca. Sin No, temor, no se preocupe, no hay miedo. No sé si alguien ha escrito en el chat, alguien que pueda revisar el chat y me pueda decir, profesor, escribieron esto. ¿No? ¿No hay dudas? No, bro. Perfecto, ¿ya? Si hay dudas, chiquillos, me detienen al tiro y yo las respondo. De eso se trata la clase. Vamos a la siguiente página, que es la página número 27, ¿ya? Entonces les voy a pedir que en 3 minutos lean el párrafo 1, este, y este párrafo, ¿sí? 3 minutos, chiquillos, con calma, al igual que lo anterior. Voy a agrandar aquí la imagen para que los que no tengan el libro... ¡Ah! ¡No! Se me fue. Para las personas que no tengan el libro lo puedan leer también. No tengo que uno menos. Ya, ahí salen los dos párrafos. Este y este. 3 minutos, chiquillos. 3 minutos. Ya, pequeños, ¿qué me pueden hablar del primer párrafo? ¿Qué es lo que trata de decir? A ver. Que estaban planteando una teoría como para ver el mecanismo y la evolución de los distintos tipos de pájaros según lo que comen. Ya, muy bien. En este caso, ¿quién planteó esa teoría? ¿Quiénes fueron? Darwin y Alfred Wallace. Perfecto. Entonces, Darwin, a través de los viajes que él culminó durante todo lo que fue su trayectoria en el mundo, en Isla Galápagos, sobre todo, como dice ahí, archipiélago malayo, él observó distintas especies de pinzones, ¿ya? Y en este caso también, eh, Alfred Wallace observó lo mismo. Entonces, entre ellos dos,
comentaron sus ideas y como vieron un gran parecido, formularon una teoría que se llama la teoría de la selección natural. A ver, chicos, en el segundo párrafo dice, en las Islas Galápagos, Darwin observó la presencia de diversas especies de pinzones, que se diferencian en la forma de sus picos, lo que estaban adaptados a diferentes recursos alimentarios o alimenticios. Entonces, a ver, ¿quién me explica o quién es capaz de explicar toda esta imagen? ¿Qué es lo que trata de decir, chiquillos? A ver. Muestra la diferencia de los picos según de lo que se alimentan. Por ejemplo, unos son más largos, otros son más chicos. Muy bien, perfecto. Entonces, la primera pregunta es, ¿lo que yo observo aquí es una imagen de variabilidad? Sí, Sí, ¿Por qué? A ver. porque por, es una misma especie y tiene diferentes características. Muy bien. Usted estima, la otra persona. ¿Quién me iba a decir? no iba a decir lo mismo. Lo mismo, ¿cierto? En este caso, lo que nosotros vemos acá claramente es variabilidad porque tenemos la misma especie de pinzón, pero que a medida de que ha ido avanzando los miles de años, se ha observado, ¿cierto?, que su forma de pico ha ido cambiando, ¿ya? Profe, en el chat le están respondiendo. ¿Alguien podría leerme lo que escribieron en el chat, chiquillos? Ya yo, Dígame, señorita, la ya, escucho. que el tamaño del pico y dependiendo del ambiente en el que se encuentre. Así pueden encontrar el tipo de alimento que necesitan según el ambiente que se encuentren. Perfecto. Por ejemplo, si yo analizo acá y voy a rayar aquí con el lápiz, lo que se refiere al tamaño de lo que es la alimentación de estas aves. Por ejemplo, todo esto abarca insectos, todo esto abarca cactus, todo esto abarca semillas y este pedacito chiquito abarca lo que son brotes y frutas. La pregunta es, ¿dónde encuentro yo presión selectiva, que vendría siendo aquí el segundo término? ¿Hacia qué recurso yo encuentro presión selectiva, chicos? ¿Hacia insectos, cactus, semillas o brotes y frutas? ¿Insectos? Profe, es que no se puede saber a ciencia cierta porque no estamos viendo el ambiente en el que ellos viven. De hecho, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque acá, en este caso, me dice que el ambiente, ¿qué presenta? Presenta insectos, presenta cactus, presenta semillas y presenta frutos y brotes y frutos. O sea, yo sé el recurso alimentario que presenta aquí. La pregunta es, ¿a cuál de estos 4 recursos yo estoy observando presión selectiva? A los insectos. Ya, ¿por qué cree usted que hacia los insectos yo estoy observando presión selectiva? Profe, en el chat también están hablando. Por favor, hay la señorita que me diga que iba a ser mi interlocutora. Ya, al tiro. Significa que algunos se podrían ubicar en desiertos u otros en bosques. Bien, en este caso ya tenemos hablando la ubicación de de estas aves, porque los cactus siempre tienden a crecer en lugares desérticos. Bien, semillas en bosques, insectos también, y brotes y frutos lo podríamos ubicar lo que es también en bosque. Así que claramente nos entrega lo que es el ambiente, Raúl, aquí. ¿Ya? Muy bien, chiquitos. Los felicito a todos. Pero, ¿cuál de estos 4 recursos ustedes creen que presenta selección o presión selectiva? O Los insectos, el que presenta mayor presión selectiva debiese ser en realidad. El de los los insectos, insectos es, ¿por qué? A ver, porque es como que, o sea, hay más tipos de pájaros que lo consumen, entonces como que se gasta más rápido. O sea, no sé cómo explicarlo, pero como que eso, ¿no? ya, en este caso yo no observo una gran presión selectiva acá, porque si usted ve cuántas especies de pinzones pueden comer insectos aquí, si yo los cuento, 7. 7, ¿cierto? Entonces aquí estos 7 pinzones pueden comer estos insectos. Así que la presión selectiva en este caso no habría mayor problema. Pero profe, todos tienen Entonces, distintos picos y podría ser distintas especies que estuvieran en un distinto lugar.
Perfecto. Entonces también hablamos de eso, de lo que es la forma del pico, de lo que se alimentan, pero el concepto de presión selectiva, si yo lo leo acá, dice, factores ambientales cuya variación afecta negativamente la reproducción diferencial de los organismos. Involucra la exposición a nuevos ambientes por modificaciones de las condiciones en un lugar o por migración de poblaciones. Ejemplo, cambios de recursos alimentarios, patógenos, condiciones atmosféricas, presenciales, entre otros. Por ejemplo, entonces, ¿cuál aquí sería, dentro de todos los que estamos viendo aquí pinzones, cuál de todos estos pinzones se vería más afectado si desaparece un recurso? El que come brutos y frutos. En este caso, yo no observaría Brotes. nunca más en la presión selectiva si aquí desaparece brotes y frutos a este pinzón. Por lo cual, solamente un pinzón que come de ese recurso, por lo cual la presión selectiva para él es menor. Es menor porque solamente tengo una especie. Entonces, para las personas que hablaban sobre los insectos, en la presión selectiva es mayor. ¿Por qué? Sí. Profe, ejemplo en invierno, no se encuentran tantos frutos. Uh-huh. Perfecto. Entonces, en invierno nosotros tenemos que acá, este pinzón en invierno sufre mucho. ¿Ya? Tiende su población a bajar considerablemente. Por ejemplo, acá en insectos. ¿Qué pasa si yo elimino los insectos de este ecosistema, chiquillos? ¿Qué va a pasar con la presión selectiva entre todas estas aves? ¿Va a ser baja o va a ser muy alta? Alta. Alta, muy bien. Si yo observo acá, ¿cuál de todas estas aves tiene mejor chance de comer otra cosa que no sea insectos, como por ejemplo semillas o cactus? La ave 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 o la 7. ¿Cuáles son las aves que tienen mayor chance de comer semillas, por ejemplo? La 4, Ya, ¿por qué dice usted la 4? porque se parece al pico de los otros que comen semillas. Exacto, si yo veo acá, chiquillos, la presión selectiva, aquí es donde empieza a actuar. Si yo genero la desaparición de insectos, lamentablemente se extinguiría así, a simple vista, la 1, la 2 y puede ser también a ver, por la forma del pico, yo creo que en este caso la 1 y la 2 desaparecerían inmediatamente. ¿Por qué? Porque sus picos son en este caso más pequeños y más delgados. En cambio, si yo observo aquí la 4, la 3, disculpe, la 4, la 5, la 6 y la 7, sus picos se asemejan acá a las aves que comen semillas. Sí. Sí, y en este caso a estas aves las obligaría a buscar otro recurso para poder alimentarse, que en este caso pueden ser semillas. Entonces lo que hablamos en este caso de presión selectiva habla de afectar una gran cantidad de especies sobre un recurso. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Por favor, necesito si que alguien tiene dudas, me las pregunte ahora. Ya. No hay duda. Voy a hacer como que nadie lo entendió y voy a repetir porque la idea es eso, que quede lo mejor claro posible. En este caso, yo observo mayor presión selectiva, sabiendo de que acá hay variabilidad, sí. ¿Por qué? Porque son la misma especie con distintas características. ¿Y por qué esas características son distintas? Porque los recursos alimentarios son distintos, en donde tengo un sector donde crecen insectos, donde hay frutas, donde hay semillas, donde hay carne. Por lo cual el ecosistema, en este caso, en todos los lugares, ¿es igual o distinto? Primera pregunta. Distinto. Es distinto. ¿Por qué? Porque donde hay insectos, donde hay brotes, donde hay semillas, donde hay cactus, el ecosistema es distinto. Los lugares son distintos.
por lo cual habla de una isla con lugares totalmente distintos y la aparición de aves que cumplen esa función de poder poblar esos lugares. Entonces, ¿encuentro variabilidad? Sí. ¿Por qué? Porque los recursos son distintos en un territorio, en un ecosistema distinto, para la misma especie. Segundo, si yo hablo de, en este caso, presión selectiva, ¿quién sufriría mayor presión selectiva en este caso si desapareciera un recurso? Serían las aves que comen insectos. ¿Por qué? Porque son más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos sufrirían mayor presión selectiva. Después vendrían siendo los que consumen semillas, posteriormente los que consumen cactus, y por último sería en este caso nuestro ave que come fruta y verdura, brotes y frutas. ¿Ya? Entonces, a mayor cantidad de especies que consuman un solo recurso, significa que la presión selectiva es mayor si ese recurso desaparece. La siguiente pregunta en este caso, ¿cuál de estas aves tiene mayor chance de sobrevivir si desaparecieran los insectos y tuviesen que comer semillas? Aquí 7. ¿Cuáles serían las aves en este caso con mayor chance de sobrevivir? Ay, discúlpeme, chiquillos, nuevamente. En el chat pusieron la 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto, Raúl. Estas son las aves que tienen mayor chance. ¿Por qué? Yo sin saberlo, pero solamente con observar, yo puedo ver una semejanza no igual, pero se asemejan a lo que es el pico de las aves que consumen semillas. Ese es un pico corto, grueso, ¿ya? ¿Por qué? Porque con mayor fuerza pueden romper semillas. Los picos son más largos, pero también son gruesos, por lo cual pudieran, en este caso, consumir semillas. No habría problema. Pero estos picos que son chiquititos, en este caso, ¿cierto? Y delgados, que son ideales para consumir insectos, tendrían muchos problemas en consumir semillas y por ende, de aquí a 10 años, la especie 1 y 2, en este caso, existe gran probabilidad de que desaparezca. A eso se le habla Pero podrían presión selectiva. comer brotes y frutos. Si usted ve en este caso, el pico de brotes y frutos se parece mucho al que come semillas, ¿ya? Pico grueso, corto, al igual que aquí, aquí, aquí y aquí. De hecho, el cactus también son cortos y gruesos. Sobre todo, bueno, en este caso, la ave número B es más larguita. Todo depende en este caso de la capacidad de adaptación de estas aves, de la 1 y la 2. Pero lamentablemente lo que yo observo acá versus lo que en este caso consumen y la forma de sus picos, tienen menor probabilidad de sobrevivir que la ave número 3, 4, 5, 6 y 7. Y es por eso que hablamos de presión selectiva cuando desaparece un recurso. Gracias a esas adaptaciones que tienen, los puede beneficiar o perjudicar en lo que se refiere a sobrevivir. ¿Ya? Eso. Bien, chiquillos. Muy, muy bien. Recuerden que esta clase está grabada, así que ustedes en este caso pueden revisar la grabación más adelante, si es que tienen dudas que ahora no se acuerdan, pero más adelante si se acuerdan la pueden revisar. Nos vamos a la última parte, ¿cierto? Que habla sobre estos términos. Dice, herencia. ¿Qué es la herencia? Es la transmisión de características desde los progenitores hacia la siguiente generación. Por ejemplo, chicos, aquí, volvemos al ejemplo de los escarabajos. Herencia, dice. Los rasgos se heredan a las siguientes generaciones. Por ejemplo, ¿qué rasgos se heredan aquí? En la imagen está en rosadito versus la imagen que está acá en color azul. El color. El color. Café. ¿Y por qué creen que se heredó el color café? Porque había más de color café que verde. Ya. Y además, en este caso, aparte de haber más color café y color verde, ¿cuál es el color que tiene mayor chance de sobrevivencia? Según esta imagen, ¿el verde o el café? Café. El café, ¿ya? Por ende, individuos de color verde, si son de la misma especie, van a tender a desaparecer porque los depredan, los cazan. Y solamente voy a encontrar individuos, en este caso escarabajos, de color café, porque ellos pudieron camuflarse en el tiempo. Lo mismo acá. Por ejemplo, si aquí volviendo a las imágenes de las aves,
si ocurriera un, por así decir, un huracán en la isla, y lo único que quedara fueran cactus, chicos, de aquí a 10 años, ¿qué especies debiese yo encontrar? Las que comen cactus. Exactamente. Y en este caso voy a encontrar aves de todas estas aves van a haber desaparecido porque el recurso en este caso desapareció, o en su defecto van a evolucionar o va a haber el concepto de selección natural en donde van a tener que adaptarse a comer cactus y van a tener que adquirir algunas características de estas aves que comen cactus. ¿Ya? Entonces, o se adaptan, como dice acá, adaptación, rasgo heredable que les permita a los organismos vivir y reproducirse, o ser aptos en un ambiente específico. Por ejemplo, las aletas permiten a los peces y algunos mamíferos moverse en el ambiente acuático. O sea, si no logran adaptar su pico a comer cactus, ¿qué es lo que va a pasar con estas especies, chiquillos? Lamentablemente, Van a desaparecer. van a desaparecer, ¿ya? Entonces tenemos rasgos que se heredan, que son en este caso los que sobrevivieron a través de una catástrofe ambiental o lo que sea en este caso, versus los organismos que en este caso lamentablemente tienen que adaptarse al ambiente o perecen. Dice, la variación favorable aumenta su frecuencia hasta alcanzar el total de la población o la especie, transformándose en adaptación. O sea, aquí lamentablemente la verde no tuvo ninguna chance de sobrevivir, por lo cual la frecuencia de verdes va a disminuir y va a aumentar la frecuencia de escarabajos cafés. Aquí dice, cuando se usa un antibiótico de manera frecuente o indiscriminada, su efectividad puede ir disminuyendo, pues las bacterias adquieren resistencia. ¿Qué quiere decir que las bacterias adquieren resistencia? Quiere decir que las bacterias ya no pueden ser eliminadas por ese antibiótico. Entonces, mediante un esquema, explica cómo ocurre la resistencia a antibióticos en bacterias por selección natural. Utiliza los conceptos de variabilidad, presión selectiva, herencia y adaptación. Ya, chiquillos, entonces les voy a dejar una tarea, solamente tienen que hacerla en su cuaderno, y es tratar de hacer la 1 y la 2 en sus cuadernos, ¿ya? Y obviamente haber anotado todo lo que tenemos acá, tanto en la página 26, 27, todo lo que trabajamos en clase. ¿Por qué? Porque esto yo lo voy a revisar en la otra clase y les voy a entregar la fecha inmediatamente de la prueba. En este caso, si yo abro aquí el calendario, su prueba de biología, cerré, sería el jueves 22 de abril, ¿ya? Se lo voy a escribir aquí. Jueves 22 de abril, prueba de biología. ¿Cómo va a ser la prueba? Va a ser igual como la prueba de diagnóstico, va a ser digital, ¿ya? ¿Cómo va a ser y dónde va a ser? Va a ser el horario de clases. O sea, va a ser desde 10 para las 10 hasta 10 para las 11. Por ende, el jueves 22 traten de estar todos conectados durante ese bloque porque lo vamos a hacer online entre todos, ¿sí? Eso. Y las páginas del libro que entran, para que ya vayan en este caso generando su estudio personal, entra desde la página... Entra desde la página 15 hasta la página 27, que es lo que alcanzamos a ver hoy, ¿ya? Eso es lo que entra en su prueba de biología, chicos. No sé si alguien tiene dudas o consultas pequeños. Sofía y Josefa, sí. Todo lo que hemos visto entra en clase, en la prueba. Y ya les dije las páginas del libro, así que no hay problema. ¿Dudas, chiquillos? Profe, ¿Alguien dijo dudas? algo de una tarea recién, que había que hacer algo. Sí, ¿O no? la tarea que yo les dejo es esta, miren. Vuelvo a presentar. Ya, pero esta tarea no la tienen que enviar, por favor, no la envíen por correo. Solamente háganlo, si no la entienden no importa, porque lo vamos a revisar en la otra clase. Página 27. ¿Qué es esto? ¿Ya? Tienen que hacer de la página 27 la actividad 1 y la actividad 2, utilizando todos los términos que hemos aprendido en cómo las bacterias se reproducen, cómo evolucionan,
generando el concepto de adaptación, cómo generan herencia, cómo se presenta presión selectiva y variabilidad. Eso. ¿Ya? Esos 4 términos en un esquema que represente la reproducción de bacterias. Si no lo puede hacer, no se preocupe, pero necesito que haga el intento para la próxima clase, en sus cuadernos. ¿Sí? Eso. Esa es la tarea que en este caso les dejo. Ya, ¿no hay ninguna duda, chiquillos? ¿Nada por aquí, nada por allá? ¿No? Estamos ok. Entonces, me despido, chiquillos. Nos vemos en química la próxima semana. Vamos a hacer el repaso para la prueba. Lo mismo que en biología, vamos a hacer el repaso de la prueba. Estaríamos súper doble. Chao, profe. Así que nos vemos, chicos. Chao, Chao, chao. profe.